Bien, ahora vamos a seguir con otro ejercicio, el 24, la mechita 1. En este caso vamos a trabajar con el concepto de tiempo presencia y tiempo productivo que estuvimos hablando y vamos a desarrollar la matriz de cargas sociales, es decir, vamos a ver cómo hacemos para incorporar a la tarifa de mano de obra directa todas esas cargas sociales que habíamos estado viendo en la introducción, como son las contribuciones patronales sobre el sueldo, aguinaldo, las licencias pagas y los descansos. Bien, dice que La Mechita es una empresa que se dedica al montaje de bombas de aceite cuyas partes son provistas por terceros. Se trata de una planta industrial que ocupa 20 operarios directos. Toda la dotación trabaja de lunes a viernes en un turno de 9 horas. Bien, acá nosotros ya tenemos un dato importante. Sabemos que trabajan 5 días a la semana, 9 horas por día. Después me informa que los feriados que coinciden con días laborables, es decir, de lunes a viernes, la planta permanece cerrada. Analizando el año calendario en cuestión, surgen que existen 8 feriados, es decir, va a haber 8 feriados que caen dentro de los días de trabajo que la empresa va a pagar la remuneración, pero no va a haber prestación por parte de los operarios. Después me dice que la antigüedad del personal es de entre 1 año y 9, perdón, que hay 12 operarios que tienen una antigüedad entre 1 año y 9 y 8 una antigüedad de más de 10 años. Esto me va a servir para calcular las vacaciones que le corresponden tomarse a cada uno. Según el convenio colectivo de la actividad, el nivel remunerativo esto vendría a ser mi componente monetario. Me dice que se paga el jornal de 9 horas 30,60, 26,10 para la categoría B, 23,40 para la categoría C, y que tenemos 4, 6 y 10 operarios. Bien, continuamos. El convenio dice que los obreros solicitan 10 días de licencias pagas por año. También acá suponemos que es entre los días lunes y viernes. Ahora después, cuando resolvamos, vamos a saber por qué hacemos esta aclaración. Que también se conceden 20 minutos por turno a sus obreros para un refrigerio y que se asume que se pierden 10 minutos a la entrada y salida de la planta. Es decir, tenemos 30 minutos en total de tiempos muertos, ¿sí? Esto me va a servir para calcular el tiempo presencia y el tiempo productivo. Y me da por último los aportes patronales que tienen de ley: 18% de jubilación, 9% de la caja de servicios familiares, 6% de obra social, que además hay que pagar el aguinaldo, que es 1/12 de las remuneraciones liquidadas. Bien, entonces vamos a repasar. Trabajan de lunes a viernes 9 horas, en el año va a haber 8 feriados que coinciden entre lunes y viernes. Hay operarios que tienen antigüedad entre 1 y 9 años y otros que tienen más de 10 años. Tengo el dato del componente monetario. Sé que van a tomar 10 días de licencia entre lunes y viernes, que tienen 30 minutos de descanso o tiempo muerto. Me da el dato de cuántos son los aportes patronales de ley y sé que tengo que abonar el sueldo anual complementario. Se pide definir la tabla de cargas sociales del personal directo, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer, la tabla de cargas sociales. Calcular la tarifa de hora presencia por categoría y por promedio, es decir, tarifa de hora presencia va a ser el componente monetario para la mano de obra directa, que la vamos a expresar en pesos por hora hombre.
lo vamos a hacer por tiempo presencia y por tiempo productivo, ¿sí? Por cada categoría y una promedio. Y después vamos a hacer una alternativa donde vamos a suponer que se agrega una hora más y en vez de trabajar 9 horas van a trabajar 10 horas, pero esa hora es una hora extra o extraordinaria y se va a abonar un 50% más de la tarifa horaria normal. Vamos a tener que calcular nuevamente la tarifa de hora presencia y el porcentaje de incremento, ¿sí? Y la tarifa de hora productiva y el porcentaje de incremento en esta opción de trabajar 10 horas. Bien, vamos entonces a el armado de esta tabla de cargas sociales o matriz de cargas sociales, que es lo que normalmente vamos a estar construyendo, desarrollando para poder determinar la tarifa o componente monetario de mano de obra directa. Lo primero que vamos a hacer es el cálculo de las cargas sociales derivadas, a ver qué incidencia tiene, qué porcentaje representan los días que se pierden de trabajo y que tienen que ser pagados sobre el total de días o de horas trabajadas. Yo parto en este cuadro con un tiempo máximo potencial, es decir, cuántos son la cantidad de días posibles de trabajar en 260. Y les detallo acá cómo hago ese cálculo de los 260 días laborables. Yo sé que el año tiene 365 días y que cada semana tiene 7 días. Así que 365 dividido los 7 días de la semana me da 52.14 semanas en el año. Yo sé que cada semana se trabaja de lunes a viernes, es decir, se trabajan 5 días por semana. Así que 52 semanas en el año por 5 días por semana, tengo el total de los días laborables en el año, 260. Tengo 20 operarios, un plantel de 20 operarios, 260 por 20 implicaría que el máximo potencial serían 5.200 jornales, que cada jornal son de 9 horas por jornal, ¿sí? Así que 5.200 por las 9 horas me da 46.800. Vamos a controlarlo, ¿sí? Ese sería el tiempo máximo que podríamos tener. Ahora, yo sé que no voy a trabajar de estos 260 días, los 8 días feriados, las vacaciones y las licencias por enfermedad. 8 días por 20 operarios, pierdo 160 jornales, pierdo 1.440 horas. 12 días por 20 operarios, calculo 12 días de vacaciones en general para todo el plantel. Por 20 operarios, 240 jornales, pierdo 2.160 horas. Y 10 días que se pierden por enfermedad, por 20 operarios son 200 jornales, son 1.800 horas. Y voy a calcular entonces, de esto que yo estoy perdiendo, ¿sí? Lo tiene que pagar el empleador, son días pagos, pero no se elaboran. ¿Qué incidencia tienen las horas que pierdo sobre el total de horas? Entonces lo calculo, hice el cálculo en porcentajes o también lo podemos expresar en coeficiente. 1.440 horas sobre un total de 41.200 equivale a un 3.478% del total de horas. Las 2.160 horas que pierdo por vacaciones sobre las 41.400 totales de tiempo laborable o tiempo presencia equivale a 5.217%, y los días o las horas que se pierden por enfermedad y otras licencias son 1.800 sobre un total de 41.400, equivale a un porcentaje de 4.348%, acá expresado lo mismo en coeficiente. Una vez que tengo
este cálculo de las incidencias puedo armar la matriz de cargas sociales. Presten atención aquí. Esto va a ser un cuadro de doble entrada en forma horizontal. Yo estoy poniendo el sueldo básico más las cargas sociales o los aportes del empleador. Y en forma vertical estamos poniendo la incidencia de los días que perdimos de trabajo y vamos a agregar también el sueldo anual complementario. Bien, entonces, 1 o el 100% va a ser el jornal básico, es decir, ese jornal sin tener en consideración ninguna de las cargas sociales. Y vamos a agregar en forma horizontal. El porcentaje de jubilación es 18%. Acá lo expresamos en coeficiente, 0,18. 9% para salario familiar. 6% para obra social. Totalizo en forma horizontal, da 1,33%. ¿Cómo se entiende esto? Que hay un 33% que el empleador tiene que pagar de aportes patronales sobre el sueldo básico. Pero además le voy a agregar a este sueldo básico que tengo que pagar feriados. Aplico el coeficiente, porcentaje que habíamos calculado acá, las vacaciones y las licencias. Llego a un subtotal. ¿Qué me significa en forma vertical? Que para cubrir el costo de los días que se pagan sin laborar, yo al sueldo básico le tengo que incrementar un 13,04%. ¿Sí? Acá tenemos desarrollado cuánto implica, por ejemplo, el feriado, que es un 3,48% más, también tiene aportes patronales. Entonces, esto por el 18%, voy a tener un incremento de 0,0063. ¿Sí? Estoy aplicando acá el 9% sobre el 3,48, me da 0,031 y así cada uno. Y los totalizamos en forma horizontal y en forma vertical. ¿Sí? Por último, me queda agregar la incidencia del sueldo anual complementario. Yo les dije que era 1 sobre 12, o es un sueldo más en un total de 12 meses. 1 sobre 12 me da 0,0083. Ese 0,0083 se lo aplico al subtotal de 1,13. Es decir, ¿qué incidencia va a tener el aguinaldo sobre los salarios trabajados más todos los días que no se trabajaron? Un sueldo sobre 12 meses por este subtotal, 1,304. Y llego a un total vertical. ¿Sí? Bien. La suma del total en forma horizontal o en forma vertical me da 1,6288. ¿Qué significa? Que yo tengo que incrementar un 62,88% la tarifa ¿sí? de mano de obra, es decir, lo que yo pago por cada hora de trabajo por aumento 62,88%, para que esa tarifa de mano de obra directa, cuando hablo tarifa estamos refiriéndonos al componente monetario, me cubra todas estas erogaciones a las que tiene que hacer frente el empleador y que son parte del costo. Entonces vamos a calcular la tarifa de hora presencia. Fíjense, tenemos lo que me da en el enunciado, lo que se abona por cada categoría es por jornal, o sea que para saber por hora tenemos que dividirlo por las 9 horas que tiene cada jornada de trabajo. La categoría A me da 3,40,
lo incremento en el 62.88%, o sea, multiplico por 1.6288 y me da 5.538 pesos por hora hombre la tarifa de hora presencia para la categoría A. Y así hago con cada una de las otras dos categorías, monto total por jornal, calculo el monto por hora, aplico el coeficiente y obtengo la tarifa de hora presencia. Y después lo que hacemos es calcular una tarifa promedio, es decir, un promedio de las tres categorías. ¿Cómo lo hacemos? Bien, tomamos la tarifa de hora presencia que me dio para la categoría A y la multiplico por la proporción que tiene de empleados la categoría A sobre el total de empleados. Hay 4 operarios, ¿sí?, sobre un total de 20 que corresponden a la categoría A. Luego sumo la tarifa de la categoría B, 4.723, por la cantidad de operarios. Hay 6 operarios de categoría B sobre un total de 20. Y finalmente la categoría C, 4.235 pesos por hora por 10 operarios sobre un total de 20. Me va a dar la tarifa promedio de horas presencias, 4.642. Me pide también que calcule las tarifas de hora productiva. Entonces, lo que tenemos que ver es cuánto es este rendimiento por los descansos y cuál es el tiempo productivo. Nosotros sabemos que la jornada es de 9 horas y que pierden 10 minutos entre la entrada y la salida y tienen un refrigerio de 20 minutos. En total pierden 30 minutos, es decir, media hora. El tiempo productivo, es decir, las horas que van a estar trabajando, son 8 horas y media. Calculo el rendimiento, 8 horas y media de trabajo sobre un total de 9 horas que están dentro de la planta, trabajan el 94.44% del tiempo. Entonces, a la tarifa de tiempo presencia le aplico el rendimiento, ¿sí?, y obtengo una tarifa de hora productiva. Lo hago para cada una de las categorías y también para la tarifa promedio que habíamos calculado de tiempo productivo. La pasamos, perdón, que la habíamos calculado 4.642 de tiempo presencia, la pasamos a tiempo productivo aplicando el rendimiento. Bien. Esta sería la primera parte. Luego tenemos que pensar la opción de incrementar una hora y que la jornada en vez de ser 9 horas sea de 10 horas. Entonces vamos a calcular cuánto se va a pagar por esas 10 horas. Bueno, vamos a pagar 9 horas normales o 9 horas simples a 4.642, que era lo que me había dado promedio la tarifa de tiempo presencia. Y una hora, que es la 10ª hora, la vamos a abonar con un 50% más, porque es una hora extra, así que 4.642 por 1.5 me da un valor de 6.96 la hora. Esto por la cantidad de horas, en total la jornada de 10 horas se va a pagar 48,74. 48,74, una jornada de 10 horas me da un valor por hora promedio de 4.874, ¿sí? Este va a ser el nuevo valor del tiempo presencia. Me pregunta cuánto es el incremento. Bueno, comparo el valor de tiempo presencia que calcule para la opción de 10 horas con el valor de tiempo presencia para la jornada de 9 horas. Me da 1,05, se incrementó un 5%. Y ahora vamos a ver qué pasa con el tiempo productivo. Acá estábamos comparando tiempo presencia, vamos con el tiempo productivo. Vamos a calcular el nuevo rendimiento. Bien, ahora la jornada es de 10 horas. Se siguen perdiendo
los 30 minutos, es decir, media hora, el tiempo que se va a estar trabajando o el tiempo productivo va a ser 9,5 horas. Vuelvo a sacar la relación de aprovechamiento, 9,5 horas sobre un total de 10 me da 95%. Se incrementó entonces el rendimiento. Antes era 94,4, ahora es 95. ¿Por qué? Porque incrementamos las horas, pero se mantuvieron fijos los tiempos muertos. Así que calculamos la nueva hora productiva. A la hora productiva que habíamos calculado sobre una jornada de 9 horas, que era 4,874, le aplico el rendimiento y me da la hora productiva para la jornada de 10 horas, 5,131. Y calculamos el incremento, bueno, 5,131 sobre la tarifa de hora productiva para la jornada de 9 horas de 4,915, el incremento es de 4,39%. Fíjense que se incrementa un poco menos que en el tiempo presencia como efecto de tener un mayor rendimiento, un mayor aprovechamiento del tiempo.